Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy les hablaremos de uno de los instrumentos de evaluación más conocidos y aplicados como lo es la prueba escrita. Bueno, este es nuestro equipo, formado por el ingeniero Claudio Chiveschi, el farmacéutico René Triago, la ingeniero Liliana Palencia y mi persona, el ingeniero Víctor Vera. Aquí tenemos el contenido de nuestra exposición con las personas que van a dictar cada uno de los puntos. Y bueno, vamos a comenzar. Introducción. Elaborar pruebas escritas de alta calidad técnica es un asunto que competen a todos los docentes, fundamentalmente porque a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes se toman decisiones que conlleven consecuencias sociales. Al reflexionar sobre esto, es necesario tener presente que el éxito de los educandos estará ligado a la coherencia existente entre el planteamiento didáctico, las actividades de medición desarrolladas en el aula, las actividades implementadas y los instrumentos de medición utilizados. La intención es ofrecer un material de referencia para las construcciones de las pruebas estructuradas. Sin embargo, no es una limitante a la creatividad del docente, quien tiene la libertad de estructurar las pruebas escritas estableciendo ítems o partes de diseño por él mismo, siempre y cuando se apeguen a las pautas generales para la redacción de ítem y el principio de validez de los instrumentos, ya que este tipo de ítem permite evaluar niveles cognitivos superiores, tales como aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Mi nombre es René Triago, les voy a comentar sobre la prueba escrita. La prueba escrita es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el dominio de una destreza o el desarrollo progresivo de una habilidad. Por su naturaleza requiere respuesta escrita por parte del estudiante. Esta consiste en plantear por escrito una serie de ítems a los que el estudiante responde del mismo modo. Con la prueba escrita, los estudiantes demuestran fundamentalmente los aprendizajes cognitivos que adquieren durante cierto periodo. El docente en el proceso pretende recoger evidencia del grado o magnitud en que se alcanzan los aprendizajes. El examen viene a servirle como instrumento en ese sentido. Por lo tanto, recurre a él para lograr garantizarse el rendimiento de los estudiantes en el curso, materia, unidad o contenido. Este tipo de prueba demanda por parte del constructor capacidad y pensamiento. En ella se busca que los ítems respondan a requisitos técnicos, se relacionen con los objetivos del curso, ofrezcan la oportunidad al estudiante de que evidencien sus logros de aprendizaje y que representen una buena muestra de los contenidos y objetivos de la asignatura. El objetivo de la prueba escrita es recoger información que permite juzgar el dominio de los estudiantes sobre ciertos conocimientos, habilidades o destrezas, diagnosticar debilidades en ciertas áreas o contenidos de la asignatura o para asignar calificaciones, retroalimentar el proceso de enseñanza en cuanto a causa de las fallas o limitaciones de los estudiantes, revisar la calidad de instrucción que se ofrece al educando y del aprendizaje obtenido. Las pruebas escritas se caracterizan por permitir la verificación del logro de los objetivos preestablecidos, construir un instrumento al servicio de la evaluación, por cuanto aporta información que le sirve al educador para sustentar las acciones, tal como asignar notas, formar criterio para promover al estudiante, mejorar la enseñanza y reorientar los procesos, de modo que se alcancen los objetivos propuestos, proporcionar resultados útiles para la retroalimentación de aspectos implicados en el proceso educativo. Busca medir los aprendizajes solo en los límites en que aparecen planteados en los objetivos y desde la visión del docente que dirige la enseñanza. ¿Cómo construir una prueba escrita? Para construir una prueba escrita debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Número 1. Considerar las vivencias del aula y el tiempo invertido en el desarrollo de cada objetivo específico, contenido procedimental o competencia, según corresponda. Número 2. Utilizar ítems, objetivos y desarrollo, al menos uno de cada tipo. Número 3. Redactar las instrucciones generales y específicas de manera que orienten al estudiante acerca del procedimiento que debe seguir para contestar la prueba. Número 4. Emplear vocabulario técnico propio de la asignatura acorde con el utilizado durante la mediación pedagógica.
Número 5. Garantizar la presentación nítida de la prueba. Unificar tamaño y tipo de letra, así como la calidad de los dibujos, imágenes, esquemas o representaciones gráficas que se utilicen en ella. Número 6. La puntuación de cada ítem se consigna con números enteros. No deben redactarse ítems en forma negativa, excepto aquellos casos en que la negación sea parte del objetivo específico. Cuando el enunciado del ítem presenta un gráfico, dibujo, esquema, texto u otros, se debe redactar una oración explicativa del mismo. Elegir el tipo o tipo de ítems que, de acuerdo con los procesos de mediación desarrollados, reflejen el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en cada uno de los objetivos específicos o contenidos curriculares seleccionados para la medición. Bueno, a través de este mapa conceptual podemos ver los diferentes tipos de prueba escrita. Vemos que dentro de los mismos están tres grandes grupos, que serían las pruebas escritas objetivas, las de tipo ensayo y las mixtas. A su vez, aquí les mostramos cuáles son los que comprenden cada una de ellas. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre las pruebas de completación. Estas son aquellas en donde el alumno completa llenando los espacios en blanco o vacíos que corresponden a palabras que han sido omitidas de frases u oraciones. Para elaborarlas tenemos las siguientes recomendaciones. Use frases u oraciones construidas por usted mismo, no textuales de otra fuente. Evite el uso de artículos antes del espacio vacío, ya que el alumno podría adivinar la respuesta. Procure que la respuesta exigida se ajuste al espacio previsto. Ajuste los espacios vacíos de modo que la longitud sea igual en todos los ítems. Trate de que el espacio vacío reclame una sola respuesta. Evite antes del espacio vacío la conjugación de los infinitos ser y estar, ya que estos siempre revisten un carácter de ambigüedad. Redacte el texto o la proposición que emplea en forma afirmativa. En las asignaturas de matemática, química y física no debe pedir cálculos o procedimientos similares a los planteados en una prueba de desarrollo. Cuando la respuesta deba expresarse en una unidad de medida específica, es necesario indicarlo en el enunciado. Dentro de las pruebas de completación tenemos las siguientes ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que son fáciles de elaborar, resolver y calificar. Las respuestas tienen alto carácter objetivo. Es aplicable en todos los niveles de la educación y asignaturas, especialmente en materias no humanistas como física o química. El factor suerte tiene mínima incidencia en este tipo de prueba. El alumno no puede responder si no ha estudiado. Dentro de las desventajas podemos encontrar las siguientes. Se enfoca solo en la memorización de datos por parte del alumno. Por lo fácil de su elaboración, a veces algunos ítems son de poca importancia o relevancia. El alumno puede dar sinónimos en la respuesta, por lo que el profesor tiene que elaborar una adecuada prueba de completación para que no ocurran estos hechos o estas situaciones. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una prueba de completación. Vemos que hay diferentes estilos. A veces el espacio en blanco es dejado al final de la pregunta o de la proposición, a veces colocado en la mitad o a veces colocado al principio. Pruebas de alternativas. Son aquellas elaboradas en forma de proposiciones completas, donde solo se tienen dos posibles respuestas, una de las cuales es válida y la otra no por haberse cambiado la palabra clave. Según algunos autores, este tipo de prueba explora la capacidad de identificación de asociación y de reflexión del alumno. Entre sus formas están verdadero y falso, correcto e incorrecto, igual diferente, sí y no, la que usted guste. Dentro de las recomendaciones para su elaboración tenemos la siguiente. Las proposiciones deben ser cortas, claras y bien redactadas sobre un tema ya enseñado anteriormente. Procure evaluar conocimientos realmente significativos. Este tipo de pruebas debe requerir no solo memoria, sino también comprensión o razonamiento por parte del estudiante. A nivel universitario, se pide que se justifique cualquiera de las opciones seleccionadas. La mitad de este tipo de prueba debe ser de respuesta afirmativa y la otra de respuesta negativa.
Además, su orden de colocación debe ser al azar. Evite el uso de palabras como nunca, siempre, totalmente, fundamentalmente, ya que estas tienden a confundir al alumno. Anotar siempre las alternativas a responder a la derecha. Se recomienda un examen con no menos de 30 ítems de este tipo para obtener un mayor provecho de lo enseñado como tema. Vamos ahora con las ventajas y desventajas de las pruebas de alternativas. Dentro de las ventajas de las pruebas de alternativas tenemos las siguientes. Son fáciles de elaborar, resolver y calificar. Son aplicables en todos los niveles de la educación y asignaturas. Permiten cubrir una gran cantidad de contenidos en poco tiempo. Todo conocimiento verbal puede ser expresado en forma de enunciados. Ahora, dentro de las desventajas tenemos las siguientes. Se prestan para responder al azar sin haber estudiado. Muchas veces son injustas en su sistema de calificación, ya que muchos profesores optan por eliminar cada buena respuesta por cada respuesta mala. Estas pruebas, por lo general, deben incluir una gran cantidad de ítems para poder alcanzar cierto grado de confiabilidad. Y por último, el factor memoria siempre está presente dentro de las mismas. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de las formas de estas pruebas de alternativas. Verdadero y falso, correcto e incorrecto, si no, igual, diferente, la que usted quiera escoger. Pruebas de selección son aquellas en las cuales se plantea un concepto o una descripción al estudiante para que seleccione de las múltiples opciones que tendrá la o las respuestas correctas. Dependiendo de la configuración de la pregunta, la misma puede ser de una única respuesta correcta, es decir, simple, o de múltiples respuestas correctas. Dentro de las recomendaciones para su elaboración tenemos las siguientes. Use máximo 3 distractores. Los distractores son posibles respuestas o respuestas creíbles o engañosas. Todos los distractores deben ser creíbles. Use una estructura sencilla de elaboración y una redacción lo más precisa posible. Mantenga constante el número de opciones e identifíquelas con letras, números o paréntesis. Evite usar dentro de las alternativas, o de las opciones, todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Evite preguntas capciosas o de confusión. Baraje el orden de las respuestas correctas. Trate de que éstas tengan un orden aleatorio. Haga que todas las opciones de respuestas tengan aproximadamente la misma longitud para evitar que el estudiante note algún patrón. Procure que la respuesta correcta no ocupe siempre el mismo lugar. Las preguntas deben ser hechas de forma afirmativa o positiva. Por último, cada ítem debe ser independiente de los demás, no guardar relación entre sí. Ahora, vamos a tocar el tema de las ventajas y desventajas de las pruebas de selección. Dentro de las ventajas de las pruebas de selección tenemos las siguientes. Son fáciles de elaborar, resolver y calificar. Son aplicables en todos los niveles de la educación y asignaturas. Permiten cubrir una gran cantidad de contenidos en un mínimo de tiempo. Explora la memoria, la capacidad de asociación y el razonamiento de los estudiantes. Todo conocimiento verbal puede ser expresado en forma de enunciados. Dentro de las desventajas, por su parte, tenemos las siguientes. Requiere cuidado y tiempo para buscar los distractores, perfectos o adecuados. Puede responderse sin tener el conocimiento absoluto de un hecho. Puede exigir más espacio que otras pruebas si las respuestas se colocan en columnas, al principio o al final del ítem. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podrían ser preguntas de o proposiciones de una prueba de selección. Las pruebas de pareo o correspondencia son aquellas que consisten en la presentación de 2 o más columnas de palabras, frases u oraciones, las cuales deberán ser asociadas de acuerdo con las instrucciones dadas en el enunciado. Dentro de las recomendaciones que tenemos para su elaboración tenemos las siguientes. La instrucción redáctela en forma completa y clara.
indicando si cada respuesta se puede utilizar solo una vez, varias veces o ninguna vez, o si se da una combinación de las posibilidades anteriores. Todo el pareo debe referirse a un solo contenido. No se mezclan temas o asuntos distintos para evitar confusión. Los elementos se disponen por lo general en columna. Esa es la manera tradicional. Una para las premisas y otra para las respuestas. Se sugiere como 4 el mínimo de premisas y 6 el número mínimo de opciones. Las respuestas deben ser cortas. El pareo debe aparecer completo en una misma página para evitar confusiones. Se deben buscar los distractores más creíbles y adecuados posibles. Y por último, se deben colocar en un orden aleatorio o en desorden todas las respuestas. Dentro de las ventajas que podemos encontrar de las pruebas de pareo o correspondencia, podemos señalar las siguientes. Son fáciles de calificar, son objetivas, exploran el nivel de razonamiento del alumno, así como también su memoria, por supuesto. Difícilmente pueden ser respondidas al azar y con exactitud. Dentro de las desventajas, notamos que tiene muy pocas. Aquí señalamos la más importante y es que exige mucho tiempo y esfuerzo para su elaboración y para su resolución por parte del alumno. Aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que es una prueba de pareo o correspondencia. 2 columnas, la de las premisas y la de las respuestas. A continuación tenemos los ensayos restringidos. En este tipo de ítem tiene una respuesta corta y concisa. Su característica es solicitar una respuesta cuya información es fundamentalmente resultado de la memoria. Estos conceptos son estructurales de tal manera que proporciona una información específica que el maestro desea verificar como producto del aprendizaje. En la formulación de estos ítems, las preguntas que más se utilizan son 1. La definición, como por ejemplo, define el significado de medición y evaluación en educación. 2. El análisis, como por ejemplo, describe 2 características de la evaluación del aprendizaje. 3. La elaboración de conceptos, como por ejemplo, ¿qué criterios tienes acerca de la evaluación formativa? 4. Interpretación de datos, ejemplo, ¿por qué la evaluación es necesaria en la educación? Y por último, la aplicación de principios, como por ejemplo, ¿qué significa la validez de los resultados en la evaluación del aprendizaje? A continuación, tenemos un ejemplo de un ensayo de respuesta corta. Como dice su enunciado, responde de forma breve y precisa los siguientes planteamientos. El movimiento armónico simple de un péndulo se tiene 2 péndulos de longitudes iguales pero de masa diferente, uno de 10 gramos y otro de 10 kilogramos. ¿Cuál de los 2 péndulos tiene mayor periodo? Explique su respuesta. Ahora, ¿cuáles son las pautas o recomendaciones para la construcción de estas respuestas cortas? Bueno, la formulación de tal manera que mida un único objetivo específico, como por ejemplo aquí el periodo. Redactar el enunciado con un lenguaje preciso y sin ambigüedad. De ser necesario, elaborar un instrumento en el cual se presenten los criterios para su evaluación. Debe incluirse en la prueba para que el estudiante conozca cuáles son los aspectos a calificar. A continuación tenemos los ensayos extensivos o de respuesta larga. La información se amplía o se restringe en relación directa con la profundidad o superficialidad del contenido temático. El estudiante tiene la oportunidad de ampliar sus respuestas de acuerdo con el conocimiento del tema. Pero esta libertad de respuesta dificulta la calificación y lo torna muy subjetivo. Para contrarrestar este efecto es necesario limitar la libertad de respuesta mediante la determinación de tablas en especificaciones. Estos ítems posibilitan que el estudiante se exprese por escrito libremente, sin restricciones. Por esta razón, la pregunta de estos ítems son demasiado generales, amplias y no muy bien estructuradas. Como por ejemplo tenemos 1. ¿Qué importancia tienen los instrumentos de evaluación del aprendizaje? La respuesta puede ser enfocada de acuerdo a tantos criterios como alumnos hay en clase. Y todo tiene razón en su respuesta a pesar de la varianza de la misma. Ahora, ¿cómo limitamos? Tenemos los siguientes ejemplos. Limitar el tema, como por ejemplo, enumere solo las características de la evaluación.
limitar por extensión, como por ejemplo, en no más de una carilla del papel tamaño estándar describa la ventaja de las pruebas solares. Limitar por fuente, como por ejemplo, haga un cuadro sinóptico de las clases de los reactivos de las pruebas objetivas consultando únicamente el libro. Limitar por tiempo, como por ejemplo, en 30 minutos responda el siguiente cuestionario. Y limitar el estilo de la respuesta, como por ejemplo, definir si la respuesta será presentada en forma de signosis o esquema, diagrama, silueta, lista, etc. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estas pruebas? Bueno, son apropiadas para apreciar el aprendizaje en el área cognitiva en sus niveles más elevados. Aplicación, análisis y evaluación, como podemos haber dicho en la introducción. Ahora, también estimula la creatividad expresiva, juicio crítico, la elaboración y aplicación de conceptos, la forma de libertad de expresión, acostumbran al análisis casual, causa-efecto, de los fenómenos, que es la posición científica que deben proponer la educación, y permite que el alumno aprenda a reconocer valores positivos y rechazar los negativos, valiéndose de sus propios pensamientos. ¿Cuáles son las limitaciones de estas pruebas? La dificultad de calificar objetivamente induce a veces a ser injusto, acarreando los graves problemas de índole familiar y social. Por ejemplo, se afirma que son las causas de los altos índices de deserción, repetición y que postre índice de la desocupación del sujeto. Y por último, se consume mucho tiempo en calificar los exámenes, la intervención de la subjetividad por los diversos factores que fueron analizados en las pruebas orales, a pesar de las estrategias usadas a calificar. Tipo de prueba escrita. Tenemos las pruebas mixtas. Se trata de las pruebas que logran mezclar dos o más tipos de pruebas de las anteriormente mencionadas, como son las objetivas y tipo ensayo. En estas se presentan ítems objetivos, orales, de ensayo y prácticos. En estas, el educador puede crear varios objetivos para realizar su evaluación, donde puede valorar las destrezas, las habilidades y los conocimientos prácticos y teóricos de los estudiantes o participantes. Características de las pruebas mixtas. Primero, poseen varios tipos de ítem que mantienen una relación directa con los objetivos. Segundo, su realización exige de mucha objetividad y tiempo. Tercero, evalúa las destrezas, habilidades, conocimiento y el desarrollo práctico. Cuarto, tiene varias partes como es escrita y práctica. Ventajas y desventajas de las pruebas mixtas. Acá les hablaremos de las pruebas mixtas, tanto objetivas como tipo ensayo. Entre las objetivas tenemos las preguntas de selección múltiple. Ventajas: rápido y fácil de realizar y corregir a mano o electrónicamente. Puede cubrir muchas áreas de contenido en un solo examen y aún así ser respondido en un corto periodo de tiempo. Sus desventajas son: brinda a los estudiantes que no se han preparado para la prueba la oportunidad de adivinar las respuestas. Exponer a los estudiantes a información errónea que puede influir en el pensamiento posterior sobre el contenido. Tenemos las preguntas de verdadero y falso. Las ventajas: rápido y fácil de hacer para docentes. Desventajas: considerado como una de las formas de evaluación menos fiable. A menudo se escribe para que la mayor parte de la afirmación sea verdadera, excepto una pequeña porción de información. Y fomenta las adivinanzas y recompensa las conjeturas correctas. Las preguntas de respuestas cortas. Sus ventajas: rápido y fácil de calificar para los docentes. Rápido y fácil de escribir para los estudiantes. Sus desventajas:
Alientan a los estudiantes a memorizar términos y detalles, con lo que su comprensión del contenido se vuelve superficial. Entre las tipo ensayo tenemos las preguntas de ensayo. Sus ventajas: da a los estudiantes la oportunidad de demostrar conocimiento y habilidades de diversas maneras. Y sus desventajas: que requieren mucho tiempo para corregir y calificar. Fomenta el uso de criterios subjetivos para evaluar las respuestas. Es importante resaltar que las pruebas escritas, parciales, final de laxo y revisión, tanto en la primera como en la segunda forma de evaluación, deben atender a los siguientes criterios de grado de dificultad: 25% fácil, 50% medio, 25% alto. La ponderación no podrá ser mayor de 20 puntos y debe ser cotejada con el plan de evaluación del docente. Acá les dejo dos ejemplos de pruebas mixtas, de los que llamamos pruebas escritas. Tenemos de comunicación, en este caso, la primera unidad, y una segunda prueba de la segunda unidad. Conclusiones. La prueba escrita se ha convertido en el instrumento de medición mayormente empleado por los docentes para satisfacer las necesidades técnico-administrativas de las instituciones educativas. El examen viene a servirle como instrumento en ese sentido. Es probable que este uso tan generalizado refleje la importancia que a ésta se le concede en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Con las pruebas escritas, los alumnos demuestran fundamentalmente los aprendizajes cognitivos que adquieren durante cierto periodo. El docente, en el proceso, pretende recoger evidencia del grado o magnitud en que se alcanzan los aprendizajes. Hasta el momento, no se ha diseñado una forma de evaluar a cada estudiante que tenga en consideración sus habilidades e intereses innatos, propios y únicos. Aún estamos estandarizando muchas cosas que no se consideran lo único de cada ser humano, y la prueba escrita, como otros instrumentos actuales, cae en esa estandarización. Sea cual sea la prueba que se utilice, se debe introducir a los estudiantes en la manera de afrontar antes de iniciar un examen. Aquí tenemos la bibliografía que se utilizó para la elaboración de esta exposición. Ya inmediatamente tiene el link para su consulta. Para ir concluyendo, tenemos aquí una frase de un famoso hombre, Albert Einstein, la cual dice lo siguiente: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Abajo les dejo, por cierto, un link que nos lleva a cómo elaborar una prueba en Classroom, una herramienta que está siendo muy utilizada hoy en día en la educación online a nivel mundial. Tenemos que también aprender a manejar las mismas, ya que estamos en un mundo cambiante. Bueno, eso es todo. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.